El resplandor dorado del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas mientras Jeremiah Ford permanecía de pie en su lujoso apartamento de Nueva York. Su reflejo en el espejo del dormitorio le devolvía la mirada, con una mezcla de determinación y fatiga grabada en sus facciones. Ajustó su corbata azul marino con manos firmes. La tela impecable de su camisa a medida se ceñía perfectamente a sus hombros. «Esta es la vida que elegiste, Jeremiah», murmuró para sí, con voz serena pero reflexiva. Una pequeña foto enmarcada sobre la cómoda llamó su atención. Una imagen de él rodeado de niños sonrientes en un evento comunitario. Su alegría le recordó por qué trabajaba incansablemente, siempre buscando crear oportunidades para quienes tenían pocas. Con un suspiro, Jeremiah tomó su maletín y bajó a la cocina. El tenue aroma de café recién hecho lo saludó, ofreciéndole un instante de consuelo en medio de su apretada agenda. Mientras vertía una taza humeante, su teléfono vibró con notificaciones incesantes. Alertas de noticias y menciones en redes sociales llenaban la pantalla. Un titular decía: Jeremiah Ford, el multimillonario filántropo que está cambiando comunidades. Otro comentario lo acusaba de autopromoción disfrazada de altruismo. Los labios de Jeremías se fruncieron en una fina línea. «No se puede ganar en todo», murmuró, dejando el teléfono a un lado. Jeremiah se bebió el café de un trago y agarró sus llaves, saliendo al aire frío de la mañana. El tranquilo zumbido de la ciudad lo recibió mientras subía a su auto, camino al aeropuerto para tomar un vuelo a Chicago. La ciudad aguardaba su presentación en una conferencia sobre reforma socioeconómica, un tema que le resultaba profundamente personal. «Otra oportunidad de marcar la diferencia», susurró Jeremiah mientras conducía, con la mirada fija en la carretera. En el aeropuerto JFK, la multitud bulliciosa reflejaba una ciudad que nunca dormía del todo. Jeremiah avanzó por las terminales con la habilidad de quien está acostumbrado a viajar, atrayendo miradas ocasionales de quienes lo reconocían. Su conducta serena y su traje costoso pintaban un cuadro de éxito. «Buenos días», saludó Jeremiah a la agente de facturación con una sonrisa cortés. Su voz grave era firme, casi reconfortante. Los ojos de la empleada se iluminaron con reconocimiento, pero mantuvo la profesionalidad. «Bienvenido, señor Ford. Ya tiene asignado su asiento en primera clase en el vuelo 712 con destino a Chicago». Jeremiah asintió en señal de agradecimiento y se dirigió a seguridad, abriéndose paso entre la concurrida terminal con la tranquila confianza de un hombre acostumbrado a ser notado. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Nancy Blake se acomodaba el impecable uniforme. Llevaba más de 2 décadas en la industria, pero ese día sentía una inquietud inusual. Algo la carcomía mientras inspeccionaba la cabina, alisando almohadas y enderezando mantas. Nancy echó un vistazo a la lista de pasajeros y vio el nombre de Jeremiah Ford. No lo reconoció de inmediato, pero sintió una extraña tensión cuando el hombre alto y sereno abordó el avión y avanzó por el pasillo. «¿Puedo ayudarlo, señor?» El tono de Nancy era cortés, pero había un matiz de rigidez cuando Jeremiah se acercó a su asiento. Él le ofreció una sonrisa cálida. «No, gracias. Estoy en el 3A». Nancy asintió, pero no pudo deshacerse de la incomodidad que crecía en su interior. Mientras Jeremiah se acomodaba en su asiento de lujo y sacaba un libro, sus pensamientos comenzaron a descontrolarse. ¿Cómo podía alguien como él permitirse primera clase?, se preguntó, dejando que sus prejuicios obsoletos nublaran su profesionalidad. El vuelo despegó sin contratiempos, el avión ascendiendo hacia cielos despejados. Los pasajeros se acomodaron en sus rutinas. Algunos se sumergieron en sus teléfonos, otros se perdieron en libros o conversaciones. La inquietud de Nancy solo se intensificó a medida que pasaban las horas. Su mirada se dirigía a cada instante al asiento de Jeremiah,
y su mente producía sospechas infundadas. Sus movimientos se tornaron cada vez más nerviosos mientras atendía a otros pasajeros, su sonrisa forzada delatando la tormenta que se desataba dentro de ella. Jeremiah, mientras tanto, permanecía absorto en su teléfono, respondiendo correos urgentes. Su ceño se fruncía ligeramente, presionado por las exigencias de su vida de alto perfil. Cuando Nancy empujó el carrito de bebidas por el pasillo, vaciló junto a la fila de Jeremiah. Su corazón latía con fuerza mientras se obligaba a ofrecerle algo de beber. ¿Desea algo para beber, señor?, preguntó con voz tensa. Jeremiah alzó la vista, sus tranquilos ojos marrones encontrándose con los de ella. «Solo agua, por favor». Las manos de Nancy temblaron ligeramente mientras servía el agua, el vaso temblando al entregárselo. «Gracias», dijo Jeremiah, su voz amable pero firme. La tensión de Nancy alcanzó el punto de ebullición cuando avanzó hacia la siguiente fila. «¿Qué es lo que él tiene que me pone tan nerviosa?», pensó, incapaz de articular su incomodidad. A medida que continuaba el vuelo, la mente de Nancy no dejaba de dar vueltas. Se volvió hipersensible a cada movimiento de Jeremiah, y cada uno alimentaba sus miedos infundados. La opresión en su pecho se intensificó hasta que, en un instante de ira y miedo mal dirigidos, actuó por impulso. Jeremiah se había inclinado ligeramente para acomodar su maletín bajo el asiento de enfrente, y Nancy, que pasaba a su lado, sintió un roce fugaz contra su pierna. Fue tan leve y accidental que el propio Jeremiah no se dio cuenta. La reacción de Nancy fue inmediata y visceral. Se detuvo en seco, la bandeja de bebidas tambaleándose en sus manos. Su rostro se encendió de furia mientras se volvía hacia Jeremías. «¡Tú!», gritó con voz chillona. Toda la cabina se quedó en silencio mientras los pasajeros se volvían para observar la escena. «¿Cómo te atreves a tocarme?», Jeremiah parpadeó sorprendido, su mano congelada en el aire mientras buscaba su teléfono. «No te he tocado», dijo con calma, la confusión evidente en su tono. La acusación de Nancy se intensificó mientras apuntaba con un dedo acusador. «No me mientas, sé lo que sentí». La tensión en la cabina se volvió insoportable mientras se escuchaban jadeos entre los pasajeros. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos para ver mejor, mientras otros susurraban entre sí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la mano de Nancy voló por el aire y propinó una bofetada a Jeremiah en la mejilla. El sonido resonó en la cabina, un crudo punto de exclamación al caos que se desarrollaba. La cabeza de Jeremiah se ladeó por el golpe, pero permaneció sentado sin perder la compostura. Lentamente giró de nuevo hacia Nancy, sus oscuros ojos encontrándose con los de ella con una intensidad serena. «Señora», dijo con voz firme, rompiendo el silencio atónito, «no sé qué cree que pasó, pero le aseguro que no la toqué». La cabina permaneció inmóvil, el peso del momento aplastando a todos. El silencio en la cabina se volvió opresivo mientras Nancy seguía inmóvil, con la mano aún levantada tras la bofetada. Su rostro enrojecido revelaba la ira y la vergüenza que luchaban en su interior, mientras que Jeremiah, tranquilo y sereno, seguía sentado con la mejilla enrojecida. Los pasajeros se miraban con nerviosismo. La tensión era palpable. Un caballero mayor, con un impecable traje de negocios, se inclinó hacia su compañero de asiento. «¿Qué acaba de pasar?», susurró, casi inaudible. «Algo sobre que él la tocó», respondió la mujer con vacilación. En primera clase, los murmullos se propagaron como pólvora. Algunos se pusieron del lado de Nancy, lanzando miradas recelosas a Jeremiah, mientras otros fruncían el ceño, escépticos. «Señora», repitió Jeremiah, su voz firme y equilibrada a pesar de la gravedad de la acusación. «No sé qué cree que pasó, pero le aseguro que no la toqué». La respiración de Nancy era errática. Su mente se esforzaba por encontrar una justificación. Sentía el peso de todas las miradas en la cabina, juzgándola. Durante años había llevado su profesión con orgullo,
proyectando la imagen de una experta con experiencia. Pero ahora, en medio de las consecuencias de su arrebato impulsivo, se sentía expuesta y diminuta. «Sé lo que sentí», balbuceó, aunque su voz había perdido parte de su convicción inicial. Antes de que Jeremiah pudiera responder, una azafata llamada Lisa se apresuró a llegar. Lisa, una mujer más joven con un agudo sentido de la observación, había estado observando la escena desde la cocina. Puso una mano suave en el hombro de Nancy. «Nancy, ¿por qué no vamos un momento a otro lugar?», le sugirió. Los pasajeros se agitaron mientras Lisa guiaba a Nancy hacia la parte delantera de la cabina. Jeremiah permaneció sentado, su actitud serena en contraste con la tempestad que se desataba en su interior. Sus dedos sobrevolaron el teléfono mientras se planteaba si debía o no escalar la situación. Una mujer de mediana edad, sentada a una fila detrás de Jeremiah, se inclinó con voz preocupada. «¿Se encuentra bien, señor?». Jeremiah se giró ligeramente, suavizando su expresión con un asentimiento. «Gracias, señora. Estoy bien». La pareja de ancianos al otro lado del pasillo se miró. El esposo se inclinó hacia su esposa, susurrando. «Esto no me cuadra. ¿Lo viste hacer algo? ¿Ha estado leyendo o con el teléfono todo el rato?». «No», susurró ella, negando con la cabeza. «Hay algo extraño en la reacción de ella. No parece correcto». En la parte delantera del avión, Lisa llevó a Nancy a la cocina y cerró la cortina, otorgándoles algo de privacidad. El pecho de Nancy subía y bajaba agitadamente mientras intentaba explicar lo sucedido. Él me tocó la pierna», dijo Nancy con la voz quebrada. «Estoy segura de ello». El ceño de Lisa se frunció. «Nancy, te estaba observando desde la cocina. No lo vi moverse de su asiento». Los labios de Nancy temblaron. «¿Estás diciendo que lo imaginé?». Lisa dudó, su voz suave pero firme. «Digo que tenemos que estar absolutamente seguras antes de hacer acusaciones así. Más aún, con todo el pasaje mirando». Los hombros de Nancy se hundieron, asimilando las palabras de Lisa. En el fondo, parte de ella se preguntaba si había reaccionado de forma exagerada. En la cabina, la tensión estaba lejos de haberse resuelto. Los pasajeros seguían murmurando, divididos en sus opiniones. «La gente con poder cree que puede hacer lo que quiera», murmuró una joven a su compañero de asiento con tono cortante. «Pero, ¿y si él es inocente?», replicó su acompañante. «No vimos nada. Sacar conclusiones podría arruinarle la vida a alguien». Mientras se desataban los debates, Jeremiah sacó silenciosamente su computadora del maletín. El movimiento llamó la atención del pasajero del otro lado del pasillo, un hombre treintañero y curioso. El hombre se inclinó hacia adelante, hablando con cautela. «Disculpe, ¿usted es, por casualidad, Jeremías Ford?». Jeremiah alzó la vista, su expresión neutral. «Sí, lo soy». Los ojos del hombre se abrieron en sorpresa. «¿El filántropo? El de la iniciativa Horizon, ¿cierto? El programa de alcance comunitario». Varios pasajeros cercanos se interesaron, aguzando el oído. «Sí», confirmó Jeremiah, con tono cortés pero prudente. Los murmullos aumentaron de volumen. La noticia de que el hombre acusado no era un pasajero cualquiera, sino un multimillonario conocido por sus obras de caridad, se propagó rápidamente. «¿Es Jeremiah Ford?», susurró una joven estudiante universitaria a la mujer de al lado. «Él es el que inició las becas de tecnología para chicos con pocos recursos». La revelación se extendió por la cabina. Muchos pasajeros, antes indecisos sobre cómo reaccionar, comenzaron a reevaluar su postura. En la cocina, el mundo de Nancy se desmoronaba. Lisa se había alejado brevemente para buscar agua, dejándola a solas con sus pensamientos. Nancy reproducía el momento una y otra vez en su cabeza, y en cada repetición cuestionaba cada vez más sus actos. Cuando Lisa regresó, habló en voz baja. «Nancy, acabo de enterarme de quién es ese hombre». Nancy levantó la vista,
con el rostro pálido. ¿Qué quieres decir? Lisa vaciló y luego dijo: es Jeremiah Ford, el multimillonario. Es famoso por su labor en pro de la igualdad racial y por ayudar a comunidades marginadas. El estómago de Nancy dio un vuelco. El nombre le sonaba, pero ahora tenía un peso real, un duro recordatorio de su error. No, no lo sabía, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lisa le dio una leve palmada de aliento en el hombro. Ahora lo importante es cómo resuelves esto. Tienes que asumir tu responsabilidad. En la cabina, la tensión cambió una vez más. Muchos pasajeros seguían sin creer lo sucedido. La gente de poder cree que puede salirse con la suya, insistió una chica joven. Pero si es un hombre inocente, respondió otra persona. No podemos apresurarnos a juzgar. Sin embargo, la marea de opinión empezó a inclinarse a favor de Jeremiah, especialmente a medida que más y más personas descubrieron su fama como filántropo. De repente, una voz suave interrumpió el murmullo general. «Perdón». Todas las miradas se volvieron hacia una joven que se había puesto de pie al fondo de la cabina de primera clase. Parecía nerviosa, con las manos aferradas al respaldo del asiento de adelante. «Me llamo Emily», dijo con voz trémula, «y creo que todo esto fue culpa mía». Nancy, que acababa de regresar al pasillo, se quedó petrificada, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Emily tomó aire y continuó. Antes se me cayó el libro y me agaché para recogerlo. Creo que, sin darme cuenta, rocé la pierna de la azafata. No me di cuenta en ese momento porque llevaba puestos los auriculares. La cabina quedó en un silencio atónito. Poco a poco, todos empezaron a atar cabos. El rostro de Nancy se tiñó de un intenso rubor al asimilar lo que Emily acababa de confesar. Se volvió hacia Jeremías, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho, cometí un error terrible». Jeremiah la observó con calma, su expresión indescifrable. Tras un momento, habló. «Gracias por disculparte». La sencillez de su respuesta carecía de malicia, pero llevaba consigo un profundo significado. Nancy sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas al comprender la magnitud de sus actos. Los pasajeros comenzaron a murmurar de nuevo, esta vez con una mezcla de compasión y reflexión. «¿Te imaginas que te acusen de algo así?», dijo una mujer en voz baja a su compañero de asiento. «Y reaccionar con esa calma», respondió el otro. «Lo ha manejado mejor de lo que yo lo habría hecho». Al otro lado del pasillo, un joven revisaba su teléfono buscando un artículo sobre la labor filantrópica de Jeremiah Ford. Lo mostró a la persona a su lado, que negó con la cabeza en señal de incredulidad. Mientras transcurría el vuelo, el ambiente en la cabina cambió. Lo que había empezado como un momento tenso y divisorio se convirtió en un catalizador para conversaciones más profundas. Muchos pasajeros compartieron sus propias experiencias y reflexiones, prometiendo confrontar sus propios prejuicios en el futuro. Nancy, por su parte, permanecía callada, con la vergüenza reflejada en cada movimiento vacilante. Aunque Lisa y algunos pasajeros le ofrecieron palabras de consuelo, ella sabía que la verdadera tarea comenzaría cuando el avión aterrizara. Y Jeremiah, siempre sereno, volvió a concentrarse en su trabajo, demostrando en silencio el poder de la dignidad y el perdón ante la injusticia. El avión continuó su vuelo con un zumbido estable, mientras las secuelas del incidente se asentaban en una tensión más callada. Nancy se retiró a la cocina, caminando con pasos vacilantes y la mente abrumada por el remordimiento. Jeremiah, siempre imperturbable, regresó a su computadora portátil, tecleando metódicamente como si nada hubiera pasado. Aún así, a pesar de su calma exterior, Jeremiah no estaba ileso. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado por un momento mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. La injusticia no le era ajena. Su vida, tanto personal como profesional,
había estado marcada por situaciones similares, pero esta herida era distinta. No era la bofetada ni la acusación lo que más le dolía, sino la certeza con que Nancy lo había juzgado. Mientras los pasajeros procesaban los hechos, el murmullo llenó la cabina. La joven estudiante universitaria, que había reconocido a Jeremiah, se inclinó hacia el pasillo, hablando con una mujer mayor sentada cerca. «No entiendo cómo alguien que ha hecho tanto bien puede ser tratado así», dijo la joven con frustración en la voz. La mujer mayor asintió con seriedad. «No se trata de quién es él, sino de lo que la gente ve o cree ver. Los prejuicios nos ciegan». Un hombre de negocios, sentado cerca, se ajustó la corbata con incomodidad, mirando a Jeremiah. «Te hace reflexionar sobre cuántas veces sacamos conclusiones apresuradas», susurró a su compañero. Otros en la cabina se mostraban igual de reflexivos. Algunos comentaron el incidente en voz baja, empleándolo como punto de partida para compartir experiencias u observaciones propias. Para otros, el ambiente era sombrío, un recordatorio de los sesgos que aún persisten en la sociedad. En la cocina, Lisa encontró a Nancy sentada en un pequeño asiento plegable con el rostro enterrado en sus manos. La azafata mayor alzó la mirada cuando Lisa se acercó, su cara surcada de lágrimas. «No sé qué me pasó», musitó Nancy, apenas audible. «Nunca antes actué así. No quería...» Se interrumpió, la garganta cerrándose. «Pero nada de eso importa, ¿verdad? Lo hice igual». Lisa se arrodilló a su lado, posando una mano en su brazo. «Nancy, todos tenemos momentos en que actuamos por instinto, y a veces esos instintos están equivocados. Lo que importa ahora es lo que hagas después». Nancy asintió, aunque no estaba segura de cómo sería ese después. Sentía el peso de su error aplastándola, más denso que cualquier otro que hubiera cargado antes. Lisa vaciló, luego añadió: «Tal vez sea hora de hablar con él. No solo para disculparte, sino para escuchar de verdad. Podría sorprenderte de lo que aprendas». Nancy tragó saliva con fuerza. La idea de enfrentarse a Jeremiah de nuevo la llenaba de pavor, pero sabía que Lisa tenía razón. Mientras tanto, en la parte delantera de la cabina, el ambiente había cambiado de nuevo. La noticia de la identidad de Jeremiah se había difundido y los pasajeros comenzaron a verlo bajo una nueva luz. Un hombre de unos 40 y tantos se inclinó sobre el pasillo, su voz baja pero firme. «Disculpe, señor Ford». Jeremiah levantó la vista, con una expresión cortés pero contenida. «Sí». El hombre extendió la mano. «Solo quería decirle que admiro su trabajo. Lo que pasó antes no estuvo bien. Pero la forma en que usted reaccionó, con tanta entereza, creo que muchos podríamos aprender de usted». Jeremiah le estrechó la mano con una pequeña sonrisa sincera. «Gracias, se lo agradezco». A su alrededor, otros pasajeros empezaron a manifestar sentimientos similares. Uno a uno, la gente expresaba su apoyo, su admiración o simplemente su pesar por lo acontecido. Nancy, observando todo a través de la cortina que separaba la cocina de la cabina, escuchaba con el corazón encogido. Cada palabra sobre la grandeza de Jeremías era un recordatorio de la distancia entre su carácter y el propio. Sintió que un nudo se formaba en su garganta. Él no solo era un hombre bueno, era un hombre extraordinario al que había ofendido sin motivo. Reuniendo valor, Nancy salió al pasillo y se dirigió al asiento de Jeremiah. Cuando se acercó, los murmullos se hicieron más suaves. Los pasajeros la observaban mientras se detenía a unos pasos de él con las manos nerviosas entrelazadas. «Señor Ford», comenzó, la voz temblorosa. Jeremiah alzó la vista, su mirada tranquila pero impenetrable. «Sí». Nancy tragó saliva, sintiendo la boca seca. «Yo necesito disculparme. Lo que hice antes estuvo mal, terriblemente mal. Dejé que mis suposiciones me dominaran y actué sin pensar. Me avergüenza cómo lo traté». La cabina se quedó en silencio, todos pendientes de cada palabra.
Jeremiah la observó un instante antes de responder. «Aprecio su disculpa», dijo con tono medido, «pero lo que más importa es entender por qué sucedió». Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas. Ojalá tuviera una respuesta. Siempre he creído que trato a todos por igual, pero hoy... Se interrumpió, la voz quebrándose. Jeremiah asintió lentamente. No es fácil confrontar nuestros propios prejuicios, pero reconocerlos es el primer paso. Nancy se enjugó las lágrimas, hablando casi en un susurro. Quiero mejorar. Necesito mejorar. La expresión de Jeremiah se suavizó un poco. Todos lo necesitamos. A medida que el vuelo avanzaba, el ambiente en la cabina se volvió más reflexivo. Los pasajeros entablaron conversaciones en voz baja, muchos compartiendo sus propias experiencias y asunciones. Nunca lo había visto así, admitió un joven a la mujer sentada a su lado. ¿Cuántas veces juzgamos a la gente sin darnos cuenta? Demasiadas, respondió ella, pero tal vez sea algo que podamos empezar a cambiar. La pareja de ancianos en la primera fila se tomó de la mano mientras hablaban en susurros. Es extraordinario, comentó la esposa señalando con la mirada a Jeremiah. Afrontar algo así con tanta entereza es inspirador. El esposo apretó suavemente la mano de su mujer. Quizá debamos pensar también en cómo reaccionamos con la gente. Nunca es tarde para aprender. Cuando el avión inició su descenso hacia Chicago, el ánimo a bordo había vuelto a transformarse. Lo que empezó como un momento de tensión y división se había convertido en una oportunidad de reflexión y crecimiento. Al desembarcar, muchos pasajeros se detuvieron para ofrecer a Jeremías unas palabras amables o un apretón de manos. Nancy, de pie cerca de la puerta, observó en silencio mientras él se acercaba a ella. Al llegar a su altura, Jeremiah se detuvo, su expresión tranquila. «Gracias por su disculpa», dijo. Nancy asintió, con la voz firme a pesar de las lágrimas que asomaban. «Gracias por su comprensión». Jeremiah le dedicó una leve sonrisa antes de salir del avión. Esa misma noche, Jeremiah estaba en su habitación de hotel, reflexionando sobre el día. Su teléfono vibró con notificaciones, mensajes de colegas, alertas sobre su próximo discurso y algunos correos de pasajeros del vuelo. Uno en particular le llamó la atención. Era de Nancy. La línea de asunto decía, un agradecimiento. Jeremiah lo abrió y leyó. Señor Ford, quiero que sepa que hoy me cambió. He pasado las últimas horas reflexionando sobre mis actos, mis suposiciones y el daño que causaron. No espero su perdón, pero quiero que sepa que me comprometo a mejorar. No solo como azafata, sino como persona. Gracias por su paciencia, su entereza y su ejemplo. Jeremiah dejó el teléfono a un lado, con una leve sonrisa en los labios. No era la primera vez que su presencia obligaba a alguien a enfrentar sus prejuicios, y no sería la última. Pero momentos como ese le recordaban por qué seguía haciendo lo que hacía, porque, como él bien sabía, el cambio siempre comienza con un solo paso. La revelación de la identidad de Jeremiah arrojó un profundo silencio sobre la cabina, como si todos hubieran contenido el aliento al unísono. No se trataba de un pasajero cualquiera. Era Jeremiah Ford, un hombre cuyo nombre era sinónimo de cambio y esperanza para innumerables comunidades. El darse cuenta de quién era añadió un matiz aún más intenso al incidente anterior. Ya no se trataba solo de un malentendido o de una reacción exagerada. Se había convertido en un claro ejemplo de prejuicio en acción. Nancy se tambaleó hasta la cocina, con los dedos aferrados al borde del mostrador como si pudiera ayudarla a mantener el equilibrio en un mundo que giraba a toda velocidad. Sus manos temblaban y respiraba entrecortadamente. Su mente repetía la escena sin cesar, la acusación, la bofetada, el silencio atónito en la cabina y la inquebrantable calma de Jeremiah. «¿Qué he hecho?», susurró, con la voz quebrándose bajo el peso de la pregunta. Su mente se llenó de pensamientos inconexos,
chocando unos con otros. Se vio a sí misma a través de los ojos de los pasajeros. Una mujer que había acusado y humillado públicamente a un hombre basándose en nada más que en sus propias suposiciones. La conciencia la atravesó como una cuchilla helada. Porque es negro y estaba sentado en primera clase, siseó su conciencia. No era solo la bofetada lo que le ardía en la memoria, sino el sesgo implícito que había alimentado sus actos. Nancy se tapó la cara con las manos, intentando bloquear el mundo, pero la verdad era implacable. Soy racista. Esas palabras se repetían en su mente, crudas e implacables. Siempre se había considerado una buena persona, alguien que trataba a los demás con igualdad, pero allí estaba, enfrentándose a una verdad incómoda que ya no podía ignorar. Recordó su infancia, los comentarios que había oído en reuniones familiares, los estereotipos reforzados sutilmente a su alrededor. ¿Cuántos de ellos había asimilado sin cuestionarlos? ¿Cuántos sesgos inconscientes habían echado raíces en su mente, emergiendo ahora de esta forma espantosa? Las lágrimas le brotaron al pensar en las consecuencias. ¿A cuántas personas he herido sin darme cuenta? ¿Cuántas oportunidades he perdido de crecer, de ser mejor? De pie allí, la culpa se le hacía insoportable. Quiso desaparecer, deshacerlo todo, pero sabía que el mundo no funcionaba así. Tendría que enfrentarse a Jeremiah, a los pasajeros y, sobre todo, a sí misma. Pero la sola idea le producía pavor. ¿Cómo lo arreglo? La pregunta flotaba en el silencio de la cocina, sin respuesta. En la cabina el ambiente cambiaba a medida que la identidad de Jeremiah se expandía como la pólvora. Los murmullos crecían, alimentados por pasajeros que compartían lo que sabían de sus logros. ¿Sabías que creó ese programa de becas tecnológicas para chicos sin recursos? Comentó uno, impresionado. Sí, y también inauguró un centro comunitario en Chicago. Ha ayudado a un montón de familias, añadió otro. Para quienes habían juzgado a Jeremiah de manera silenciosa cuando Nancy lo acusó, la vergüenza comenzó a calar hondo. Sus prejuicios iniciales, alimentados por ideas similares, pesaban ahora en sus conciencias. Sin embargo, Jeremiah seguía allí, sentado, con la mirada puesta en las nubes que pasaban al otro lado de la ventanilla. Nancy, desde la cocina, escuchaba a los pasajeros. Cada frase sobre los logros de Jeremiah aumentaba su arrepentimiento. No era solo un buen hombre, era extraordinario, y ella lo había tratado como a un delincuente. Cuando regresó al pasillo para continuar con sus tareas, las miradas se posaron en ella. Los susurros no cesaron. Cambiaron de matiz, juzgaban, se mostraban decepcionados, algunos incluso compasivos. «Imagínate acusar a alguien así», murmuró una mujer a su compañero. «Y encima abofetearlo», respondió el otro. «Es vergonzoso». Nancy sintió una punzada en el pecho. No podía culparlos por pensar así. Sus manos temblaban mientras servía agua a un pasajero. Miró a Jeremiah, que se mantenía inalterable, concentrado en su computadora. La imagen de su serenidad solo amplificaba la culpa que sentía. «No merezco su perdón», pensó. Cuando los tripulantes se reunieron en la cocina para preparar el aterrizaje, Nancy encontró un instante de quietud. Se recostó contra la pared, con la mente a 1000 revoluciones. Imaginó lo que vendría después, la investigación, la posible cobertura en la prensa. ¿Perderé mi trabajo? ¿Me arrestarán? ¿Mi familia me repudiará? Las preguntas se amontonaban, cada una más aterradora que la anterior. Cerró los ojos y pensó en Jeremías. Su respuesta no había sido solo un gesto de autocontrol, era un mensaje. Podría haber reaccionado con rabia, exigir justicia en ese mismo momento o escalar la situación. Pero no lo hizo. Y eso, más que nada, le dejó una huella imborrable. Mostraba una fuerza de carácter innegable. «Tengo que disculparme», se dijo, aunque la idea le provocaba una sensación de mareo. Las palabras parecían insuficientes para el alcance de su error, pero solo era el primer paso. Nancy se quedó de pie junto al asiento de Jeremiah,
el peso de su disculpa suspendido en el aire entre ellos. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, ya no solo por vergüenza, sino también por una chispa de esperanza y el peso del remordimiento. Jeremiah la miró con serenidad, sin mostrar sus emociones más profundas, pero su mirada era intensa y penetrante. Mientras los segundos se alargaban, Nancy respiró con dificultad. Deseaba decir algo más, hacer algo que enmendara el daño que había causado, pero las palabras no fluían. La mayoría de los pasajeros observaban en silencio, su anterior juicio reemplazado ahora por la tensión del momento. Por fin, Jeremiah habló con tono grave y pausado. «Reconocer tu error es el primer paso», dijo. «Pero el trabajo real comienza después de este momento». Sus palabras pesaron en el aire, no solo para Nancy, sino para todos los que escuchaban. No había enojo en su voz, solo una serena sinceridad que sugería que no se dirigía únicamente a ella, sino a algo más amplio. Nancy asintió, tragando el nudo que tenía en la garganta. «Lo entiendo», susurró, aunque no estaba segura de entenderlo del todo, pero quería hacerlo. Por primera vez en su vida sentía un verdadero anhelo de comprender qué impulsaba sus actos y cómo cambiar. Sus manos temblaron contra sus costados y se secó las lágrimas tan discretamente como pudo. El avión inició el descenso, la cabina llenándose con el suave zumbido de los motores y el sonido de los pasajeros preparándose para aterrizar. Nancy se quedó allí un momento más. Luego se retiró a la cocina con pasos vacilantes. Sentía que el corazón le latía con fuerza, pero entre la vergüenza y el miedo percibía un leve atisbo de determinación. Jeremiah le había mostrado una amabilidad que no merecía, y ella pensaba honrarla. En su asiento, Jeremiah ajustó su computadora portátil, con los pensamientos agitándose bajo su exterior sereno. Momentos como este le resultaban demasiado familiares. Había enfrentado el prejuicio en innumerables formas, desde desaires sutiles hasta acusaciones abiertas. Sin embargo, cada vez dolía como si fuera nuevo. No eran las acciones en sí, sino los supuestos subyacentes que revelaban acerca de cómo el mundo lo veía a él, y a otros como él. Cerró la computadora, mirando por la ventanilla mientras la ciudad de Chicago aparecía bajo el avión en descenso. Para Jeremiah, aquel incidente era más que un simple malentendido desafortunado. Era un recordatorio de la urgencia de su labor. Los mismos prejuicios que habían llevado a Nancy a actuar así eran las fuerzas que él buscaba desmantelar a través de su fundación. Pero sentado allí, en la quietud de sus propios pensamientos, no podía evitar preguntarse cuánto progreso se podía lograr realmente en una sola vida. El peso de esa duda le oprimió el pecho cuando el avión tocó tierra con un suave golpe. Mientras los pasajeros iban saliendo, Jeremiah permaneció sentado, dejando que los demás pasaran mientras él recogía sus pertenencias. Muchos se detuvieron al pasar, ofreciéndole breves palabras de apoyo o miradas de disculpa. Respondía a cada gesto con una leve inclinación de cabeza o una sonrisa cortés, tan firme como siempre. Cuando por fin se puso de pie para desembarcar, sus ojos se encontraron brevemente con los de Nancy desde el otro lado de la cabina. Ella estaba de pie cerca de la salida, con una postura rígida pero decidida, las manos fuertemente entrelazadas frente a sí. A medida que él se acercaba, el aire entre ambos pareció espesarse. La garganta de Nancy se sentía seca, pero se obligó a hablar. «Señor Ford», comenzó con la voz apenas por encima de un susurro. «Gracias por su amabilidad. Sus palabras antes me han dado mucho en qué pensar. Yo lo siento de verdad». Jeremiah asintió, suavizando apenas un poco su expresión. «Recuerda, Nancy», dijo con voz serena pero firme, «lo que hagas después es lo que más importa. Esta es tu oportunidad de cambiar». Dicho esto, pasó a su lado y salió del avión, dejándola asimilar sus palabras.
Nancy se quedó allí un momento más mirando cómo él se perdía en la terminal. La magnitud de lo ocurrido y lo que le esperaba se posó sobre ella como una manta pesada. Pero bajo el peso de su vergüenza, sintió la chispa más leve de esperanza. Por primera vez en su vida, comprendió que reconocer sus prejuicios era apenas el comienzo. El verdadero trabajo, aprender, crecer y hacerlo mejor, acababa de empezar. Se secó los ojos por última vez y se dirigió a la terminal, dispuesta a enfrentar las consecuencias que le aguardaran. Fuera lo que fuese que ocurriera a continuación, se prometió a sí misma, sería diferente. Aquel error no la definiría, sino que serviría como el detonante para la persona que deseaba llegar a ser. Nancy abandonó el avión con pasos temblorosos, mientras a su alrededor resonaba el ajetreo del aeropuerto. Cada paso que la alejaba del avión parecía amplificar el peso de sus actos, pero las palabras de Jeremiah seguían repitiéndose en su mente. Lo que hagas después es lo que más importa. No eran solo palabras de perdón, eran un desafío, un recordatorio de que tenía el poder de decidir lo que vendría después. La terminal se extendía frente a ella como un espacio vasto e impersonal, lleno de viajeros que se apresuraban a su siguiente destino. Nancy caminó sin rumbo, sintiendo el uniforme inusualmente ajustado como si fuera un recordatorio tangible de sus errores. Encontró un rincón tranquilo cerca de una fila de asientos vacíos y se dejó caer en uno, aferrando el teléfono en su mano. Se quedó mirando la pantalla en blanco durante un largo momento, reflejándose en ella su propio rostro, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Abrió un buscador y vaciló antes de escribir. Fundación Jeremiah Ford. Los resultados eran abrumadores. Una larga lista de artículos de noticias, videos y perfiles que describían los innumerables esfuerzos filantrópicos de Jeremiah. Cada titular parecía brillar con elogios. El magnate tecnológico financia programas comunitarios en Chicago. La misión de Jeremiah Ford para cerrar la brecha de la desigualdad. El multimillonario que eligió la compasión en lugar de las ganancias. Nancy hizo clic al azar en uno de ellos, una entrevista en video de Jeremiah hablando sobre un programa que había lanzado para apoyar la educación en escuelas con fondos insuficientes. Mientras lo veía, sintió que el pecho se le oprimía. Su voz era firme y amable mientras explicaba su filosofía. No basta con decir que quieres marcar la diferencia. Tienes que esforzarte incluso cuando sea incómodo. El cambio real implica escuchar voces que nunca antes habías oído y admitir en qué te has equivocado. Las palabras la conmovieron profundamente, haciéndola sentirse pequeña y, a la vez, inspirada. Permaneció sentada, dejando que el video llegara hasta el final, con el corazón cargado de culpa y determinación. Al cerrar el teléfono, decidió que debía hacer más que simplemente reflexionar sobre sus actos. Necesitaba dar el primer paso, aunque la aterrara. Nancy abrió de nuevo el navegador en su teléfono y entró a la página de voluntarios de la fundación. Sus dedos se cernían sobre el formulario de solicitud, sintiendo cómo el momento casi la paralizaba. Cuando finalmente empezó a teclear, las manos le temblaban. Motivo para ser voluntaria. Se detuvo con el corazón a 1000. ¿Qué podía decir que no sonara vacío o interesado? Después de un momento, comenzó a escribir lentamente. Hace poco cometí un error que me obligó a enfrentar prejuicios que no sabía que tenía. Quiero aprender y crecer, y creo que ser voluntaria en su fundación es una oportunidad no solo para enmendarme, sino también para ser mejor persona. Pulsó enviar antes de pensarlo demasiado. Por un instante la ansiedad arremetió, pero luego un leve alivio se hizo paso. No era suficiente, ni de lejos, pero era un comienzo. Y por primera vez desde el incidente, Nancy sintió que avanzaba en la dirección correcta. Jeremiah caminó con paso ligero por la terminal, la mente a toda velocidad.
El incidente en el avión lo había sacudido más de lo que dejaba ver, aunque su compostura externa no flaqueó ni un segundo. No era la primera vez que se topaba con un prejuicio tan evidente, y probablemente no sería la última. Pero había algo en la disculpa de Nancy que seguía dando vueltas en su cabeza. Había escuchado muchas disculpas a lo largo de los años, algunas sinceras y otras vacías. La de Nancy, aunque torpe y cargada de angustia, se sentía genuina. Vio la vergüenza en sus ojos, la determinación temblorosa en su voz. Para alguien como Jeremías, que había dedicado su vida a fomentar la comprensión, esa voluntad de reconocer errores era un rayo de esperanza. Al llegar a la zona de equipaje, el teléfono de Jeremiah vibró con una avalancha de notificaciones, correos, alertas de noticias y mensajes de colegas. Un titular llamó su atención. Jeremiah Ford demuestra una vez más su templanza bajo presión. Negó levemente con la cabeza, pasando de largo. Los medios siempre encontraban la forma de sensacionalizarlo todo, pero no quería que ese momento quedara definido por los titulares. El incidente no se trataba de él, sino de algo mucho más amplio. Era acerca de las innumerables microagresiones, estereotipos y suposiciones que la gente de color enfrenta a diario. Era sobre un sistema que permitía que los prejuicios crecieran sin control. Jeremiah no se centraba en su propia experiencia, sino en cómo convertir momentos como ese en oportunidades de cambio. Guardó el teléfono en el bolsillo y tomó su maleta, dirigiéndose a la salida. Fuera, el aire frío de Chicago lo recibió. Un marcado contraste con el aire viciado de la cabina que había dejado atrás. Un auto lo esperaba y, al acomodarse en el asiento trasero, sus pensamientos derivaron hacia el discurso que daría al día siguiente. Invitado a hablar en una importante conferencia sobre equidad e inclusión, Jeremiah llevaba esa causa marcada en buena parte de su vida. El incidente en el avión no hacía más que reforzar la urgencia de su mensaje. Lo abordaría de forma indirecta, usándolo como una lente para examinar el problema más amplio de los sesgos inconscientes. Meses después, la vida de Nancy había cambiado de formas que no anticipó. El recuerdo de su encuentro con Jeremiah ya no era una fuente de vergüenza, sino un impulso que la obligó a enfrentar los prejuicios que había ignorado durante demasiado tiempo. Su trabajo como voluntaria en la Jeremiah Ford Foundation se había convertido en parte central de su vida, llenando sus días de propósito y nuevas perspectivas. Las primeras semanas fueron intimidantes. Nancy llegó al centro comunitario con las manos temblorosas, sintiéndose fuera de lugar e indigna. Pero el personal y los voluntarios la recibieron con calidez, sin juzgarla por sus errores pasados. Poco a poco fue encontrando su camino, entregándose a cada tarea con un afán que provenía tanto de la culpa como de un deseo genuino de ayudar. Una tarde, mientras Nancy ayudaba a un grupo de adolescentes con sus currículums, se descubrió sonriendo. Ahora las interacciones se sentían naturales, y ya no dudaba cuando se topaba con situaciones que antes la habrían incomodado. Escuchaba las historias de los chicos, aprendía sobre sus desafíos y se daba cuenta de todo lo que aún debía desaprender. Jeremiah visitaba el centro con frecuencia, y aunque sus interacciones con Nancy eran breves, ella sentía un callado orgullo cada vez que lo veía. Él le había dado una segunda oportunidad, no mediante un perdón directo, sino mostrándole lo importante que era cambiar. Cada vez que lo veía conversando con la comunidad, se sentía motivada a esforzarse más. Una noche, mientras el sol caía sobre la ciudad, Nancy se quedó hasta tarde en el centro ayudando a organizar donaciones. Jeremiah se le acercó con pasos deliberados pero tranquilos. «Has avanzado mucho, Nancy», dijo él con un tono cálido pero pensativo. Nancy se incorporó, secándose las manos en los vaqueros. «Gracias», respondió con voz suave pero firme. «Aquí he aprendido tanto, más de lo que habría imaginado». Jeremiah asintió, mirándola con seriedad. «Esa es la belleza de crecer. No siempre es cómodo, pero siempre vale la pena».
Nancy sintió un profundo agradecimiento. Sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba segura de que iba en la dirección correcta. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el compromiso de Nancy con la fundación se hizo más profundo. Se volcó en la labor, hallando consuelo y propósito en tareas que antes la habrían intimidado. Clasificar donaciones de comida, dar clases de apoyo a niños, ayudar a adultos mayores con su papeleo. Cada acto sencillo se sentía como un paso hacia la redención, pero sobre todo era un paso hacia la comprensión. Empezó a forjar vínculos con la gente que conocía en el centro comunitario. Ahí estaba Tyrone, un joven que intentaba compaginar 2 trabajos a tiempo parcial mientras estudiaba para sacarse el equivalente a la educación secundaria. Nancy admiraba su determinación y a menudo se quedaba hasta tarde ayudándole a pulir su currículum. También estaba la señora Johnson, una viuda de más de 80 años que acudía cada semana al centro para que la ayudaran a descifrar complicados formularios médicos. Nancy le había tomado cariño y esperaba con ansias sus charlas semanales. Para Nancy, estas interacciones iban más allá de tareas concretas. Eran reveladoras. Cada conversación exponía dificultades que nunca había imaginado y una resiliencia que respetaba profundamente. Su visión del mundo se expandía y, con ella, su entendimiento de su propio lugar en él. Una noche, Nancy se demoró en el centro después de que la mayoría de los voluntarios se fueron. Estaba organizando una pila de ropa donada cuando escuchó por casualidad la conversación de 2 adolescentes sentadas cerca. Hablaban de sus experiencias con la discriminación, con un tono contenido pero lleno de emoción. «Pasa todo el tiempo», decía una de las chicas, con frustración en la voz, «en la escuela, en la tienda, incluso solo caminando por la calle. La gente me mira como si hiciera algo mal por simplemente existir». La otra chica asintió con solemnidad. «Es agotador, y cuando tratas de decir algo, te dicen que te lo inventas o que exageras». Las manos de Nancy se detuvieron mientras sus palabras calaban en ella. Sintió una punzada de vergüenza al recordar sus propias suposiciones aquel día en el avión. Ella había sido una de esas personas que juzgan sin entender, que actúan sin pensar. Al escucharlas, se daba cuenta de lo arraigados y dañinos que podían ser esos prejuicios. Quiso hablar, disculparse de alguna forma, pero supo que ese no era su momento para hablar, sino para escuchar. Más tarde esa noche, de camino a casa por las calles silenciosas, Nancy volvió a repasar su conversación mentalmente. Pensó en el valor que tenían esas chicas al compartir sus experiencias, aunque fuera en un entorno tan pequeño, y pensó en cuántas historias similares nunca se había tomado el tiempo de oír. Esa noche, Nancy escribió en un diario, algo que había empezado a hacer desde que se unió a la fundación. Su bolígrafo se movía rápido por la página mientras reflexionaba sobre el día. Hoy escuché a 2 chicas hablar de sus luchas. No sabían que las oía, pero sus palabras me llegaron muy hondo. He pasado gran parte de mi vida ciega a lo que otros sufren, metida en mi propia burbuja de privilegios. Creía entender el mundo, pero estaba equivocada. No de verdad, no hasta ahora. Estoy aprendiendo, pero todavía me queda mucho por descubrir. Solo espero poder seguir creciendo, seguir escuchando y seguir encontrando la manera de ser mejor. Jeremiah notó el progreso de Nancy durante sus visitas regulares al centro comunitario. Al principio la observó a distancia, con curiosidad pero precavido. No estaba seguro de cuánto duraría su dedicación o si su motivación decaería con el tiempo, pero con el paso de las semanas y los meses la vio consolidarse. Nancy no solo hacía de voluntaria, se involucraba de verdad. Una tarde, mientras Jeremiah caminaba por el concurrido centro, vio a Nancy sentada con un grupo de niños, ayudándolos con sus tareas de lectura. Ella se reía con ellos, con una postura relajada y una sonrisa auténtica.
La escena provocó una pequeña y satisfecha sonrisa en su rostro. «Está haciendo un gran trabajo, ¿verdad?», dijo Lisa, una de las miembros más veteranas del personal de la fundación, que se acercó a él. Lisa había sido de las primeras personas con quienes Nancy trabajó al empezar. «Sí», respondió Jeremías. «No es fácil enfrentarse a uno mismo de la forma en que ella lo hizo. La mayoría huye». Lisa asintió, pensativa. «Me contó lo que pasó en el avión. Creo que desde entonces no ha dejado de pensar en ello, pero está canalizando todo eso en algo bueno. Hace falta fuerza para eso». Jeremiah miró de nuevo a Nancy, contemplándola mientras ayudaba a un niño a pronunciar una palabra difícil. «Fuerza», dijo en voz baja, «y voluntad de cambiar». Un día, mientras Nancy se disponía a salir del centro, Jeremiah la detuvo cerca de la entrada. «Nancy, ¿tienes un momento para hablar?», preguntó. A ella le dio un brinco el corazón. Aunque sus interacciones siempre habían sido cordiales, aún sentía una mezcla de respeto y nerviosismo cuando estaba con él. «Claro», dijo, dejando su bolsa a un lado. Salieron al exterior, donde el sol de la tarde proyectaba largas sombras en la acera. Jeremiah se apoyó contra la pared con gesto pensativo. «He estado observando el trabajo que haces aquí», comenzó. «Es impresionante. Has recorrido un largo camino». Nancy sintió al mismo tiempo orgullo y humildad. «Gracias», dijo en voz baja, «aunque aún me queda mucho por aprender». Jeremiah asintió. «Eso nos pasa a todos, pero lo que importa es que estás haciendo el esfuerzo. Convertiste lo que pudo ser un momento lamentable en un punto de inflexión, y eso no todo el mundo puede hacerlo». Nancy vaciló sin saber cómo responder. Bajó la mirada a sus manos y luego volvió a la de Jeremías. «Solo quiero marcar una diferencia», dijo. «Demostrar que no soy esa persona que fui en el avión». «No lo eres», contestó Jeremiah con firmeza. «Ya no. Pero hay algo más que quiero que hagas». Nancy ladeó la cabeza, intrigada. «¿De qué se trata?» «Quiero que compartas tu historia», dijo Jeremiah. «No solo aquí, sino con la gente de tu vida, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Necesitan oírla. La mayoría de las personas no afrontan sus propios prejuicios hasta que ven a alguien más hacerlo primero». A Nancy le invadió un oleaje de aprensión. «No sé si estoy lista para eso», admitió. «¿Y si me juzgan? ¿O piensan que solo quiero hacerme ver mejor?». La mirada de Jeremiah se mantuvo firme. «Podría pasar, pero si al menos una persona escucha tu historia y empieza a cuestionarse sus propios supuestos, valdrá la pena. El cambio no ocurre en el aislamiento, Nancy. Ocurre cuando tendemos puentes y creamos conexiones». Ella respiró hondo y asintió despacio. «Lo pensaré». «Bien», dijo Jeremiah con una leve sonrisa. «Eso es todo lo que pido». Mientras regresaba a casa esa noche, Nancy no podía dejar de pensar en las palabras de Jeremiah. La idea de compartir su historia la aterraba, pero sabía que él tenía razón. El cambio no se producía en el aislamiento y lo mismo sucedía con el crecimiento. Durante la siguiente semana, Nancy luchó con la sugerencia de Jeremiah. Hablar de su historia con sus amigos y compañeros de trabajo le parecía abrumador. Implicaba exponer su momento más vergonzoso, mostrar el prejuicio que había permitido guiar sus actos. Temía cómo reaccionarían. ¿La juzgarían? ¿Se alejarían de ella? ¿O, peor aún, restarían importancia a todo el episodio? Pero cada vez que la duda afloraba, Nancy pensaba en la gente que había conocido en la fundación. Pensaba en la resiliencia de Tyrone, en la fortaleza silenciosa de la señora Johnson y en el valor de aquellas chicas que compartieron sus historias. Pensaba en la inquebrantable calma de Jeremiah en el avión y en la fuerza de sus palabras desde entonces. Poco a poco, el miedo cedió ante el sentido de responsabilidad. Si no hablaba, permitiría que su crecimiento terminara con ella. Y eso no era suficiente. Una noche de viernes,
Nancy invitó a un pequeño grupo de amigos y compañeros de trabajo a su apartamento. Cuando llegaron, los recibió con un entusiasmo forzado, intentando disimular sus nervios. Se reunieron en su sala de estar, conversando con bebidas y aperitivos, ajenos a la lucha interna de Nancy. Tras lo que pareció una eternidad, se aclaró la garganta, captando su atención. «Chicos», empezó con voz temblorosa, «gracias por venir. Hay algo de lo que quiero hablar con ustedes». Sus amigos se miraron con curiosidad, pero nadie la interrumpió. Nancy inhaló profundamente, aferrando con fuerza el vaso como si pudiera anclarla. «Hace unos meses», dijo, «me ocurrió algo que cambió mi vida, y no de buena manera, al menos no al principio». Contó los hechos que sucedieron en el avión, sin escatimar detalles. Habló de sus sospechas injustificadas sobre Jeremiah, de la acusación, la bofetada y la abrumadora vergüenza que la envolvió al saber quién era él. La voz se le quebró varias veces, pero insistió en ser honesta. Cuando terminó, un silencio pesado reinó en la habitación. El corazón de Nancy latía con fuerza mientras esperaba a que alguien dijera algo. Finalmente, Sarah, una compañera de trabajo y amiga desde hacía años, rompió el silencio. «Vaya», susurró, «eso es mucho que asimilar. No me imagino lo duro que debió de ser para ti». Nancy asintió con la garganta apretada. «Lo fue, pero lo que fue aún más duro fue darme cuenta de que no fue un error puntual. Vino de algo más profundo, de prejuicios que ni siquiera sabía que tenía». Sus amigos se removieron incómodos, algunos apartando la mirada. Reconoció la incomodidad en sus expresiones. Reflejaba la suya propia cuando se enfrentó a su propio prejuicio. Pero siguió adelante. «Desde entonces he estado de voluntaria en la Jeremiah Ford Foundation», continuó. «Me ha ayudado a ver el mundo, y a mí misma de otra manera. Pero sé que aún me queda mucho camino». Otro colega, Mark, frunció el ceño pensativo. «Debo admitir, Nancy, que me sorprende que compartas esto. La mayoría de la gente no confesaría algo así». Nancy esbozó una pequeña sonrisa, desprovista de humor. «Créeme, no es fácil, pero si hay algo que he aprendido es que guardar silencio no ayuda a nadie. Si no hablamos de estas cosas, nunca vamos a cambiar». La conversación fue virando gradualmente y sus amigos compartieron sus propias experiencias y reflexiones. Algunos admitieron haber tenido momentos en los que juzgaron a otros sin fundamento, mientras que otros expresaron un renovado entendimiento de lo fácilmente que el sesgo puede pasar inadvertido. Al final de la noche, el ambiente de la sala había cambiado. Ya no se trataba solo de Nancy, sino de todos. Cuando se marcharon, Sarah se quedó rezagada en la puerta. «Fuiste muy valiente esta noche», dijo, dándole un abrazo. «Creo que vas a inspirar a mucha gente». Nancy sonrió, al fin más tranquila. «Eso espero», respondió, «porque sé cuánto me ha cambiado a mí». En la fundación, Nancy empezó a notar un cambio en su forma de trabajar. Ya no se limitaba a cumplir tareas. Buscaba activamente oportunidades para conectar con los demás y aprender de sus vivencias. Su curiosidad aumentó y también su empatía. Una tarde se sentó con Tyrone mientras él compartía su historia. «No es fácil», admitió el joven con voz tranquila. «La gente ve de dónde vengo y cree que sabe quién soy. Piensan que acabaré metido en problemas, como un estereotipo, pero no ven lo mucho que me esfuerzo por cambiar eso». Nancy lo escuchó con atención, sintiendo una punzada en el pecho. «Eres increíble, Tyrone», dijo. «Tu forma de seguir adelante, incluso cuando es difícil, es inspiradora». Él esbozó una tímida sonrisa. «Gracias, señorita Nancy. Significa mucho para mí». Aquella conversación se quedó dando vueltas en la mente de Nancy mucho después de que saliera del centro aquel día. Pensó en lo fácil que era para la sociedad reducir a la gente a etiquetas, ignorando su complejidad y humanidad. Era algo que ella había hecho con Jeremiah,
y algo que estaba decidida a no repetir. Una noche, Jeremiah convocó a los voluntarios y al personal de la fundación a una reunión. El salón se llenó de un murmullo expectante mientras todos tomaban asiento, intrigados por la convocatoria. Nancy se sentó al fondo, con su libreta en la mano, lista para tomar notas. Jeremiah se situó delante, con una presencia imponente pero cercana. Comenzó dando las gracias a todos por su dedicación a la misión de la fundación. Después, su tono se volvió más serio. «Quiero hablarles de por qué esta labor es tan importante», dijo. «Cada día vemos el impacto de la desigualdad, ya sea en la educación, la vivienda o la interacción humana más simple. Estos temas no son abstractos, son reales y afectan a personas reales». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Pero lo que he aprendido es que el cambio no ocurre solo a nivel sistémico. Ocurre en los momentos pequeños. Cuando alguien elige escuchar en lugar de juzgar, preguntar en lugar de dar por sentado». Nancy sintió un nudo en la garganta mientras lo escuchaba. Pensó en su propio camino, en los errores que había cometido y el crecimiento que había seguido. Las palabras de Jeremías parecían validar todo lo que había estado esforzándose por lograr. «Cada uno de nosotros tiene el poder de crear esos momentos», continuó Jeremiah, «y cuando lo hacemos, el efecto dominó puede ser extraordinario». Tras la reunión, Nancy se acercó a Jeremiah mientras él recogía sus notas. «Fue un discurso muy conmovedor», dijo con la voz cargada de emoción. Jeremiah alzó la vista, dedicándole una pequeña sonrisa. «Gracias, Nancy». Cada palabra iba en serio. «Yo también lo digo en serio», contestó ella. «Oírte hablar me recordó por qué estoy aquí y por qué debo seguir». Jeremiah asintió, su mirada firme. «Haces un buen trabajo, Nancy. No lo olvides». Al salir del centro aquella noche, Nancy sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero estaba lista para afrontarlo, paso a paso. En las semanas posteriores, Nancy se involucró cada vez más en las iniciativas de la fundación. Empezó a ofrecerse de voluntaria no solo en el centro comunitario, sino también en eventos en otras zonas de la ciudad. Cada uno le daba una perspectiva nueva, exponiéndola a vidas y realidades que nunca antes había considerado. Un sábado por la mañana se sumó a un equipo que repartía productos frescos en un mercado temporal ubicado en un desierto alimentario del lado sur de la ciudad. Mientras entregaba bolsas de frutas y verduras, entabló conversación con un hombre mayor que venía cada semana. Se llamaba el señor Davis y hablaba con una dignidad tranquila que le recordaba al abuelo que había perdido. «¿Sabe?», comentó el señor Davis mirando un racimo de plátanos. «No siempre fue así. Cuando era niño, este vecindario tenía de todo: tiendas de comestibles, parques, empleo, pero con los años todo fue desapareciendo. Ahora tenemos que recorrer kilómetros para encontrar comida fresca». Nancy asintió, escuchando con atención. «Debe ser muy difícil», dijo. «Nunca pensé en la diferencia que supone tener algo tan básico como un supermercado cerca». El señor Davis sonrió con tristeza. «No es solo la comida, es lo que representa. Cuando quitan esas cosas, es como si te dijeran que no vales la pena, que tu comunidad no importa». Las palabras del señor Davis la acompañaron el resto del día. Pensó en todos los sistemas y estructuras que ella había dado por sentados, cosas que siempre habían estado ahí para ella, pero se negaban a otras tantas personas. No se trataba solo de prejuicios individuales, comprendió, sino de fuerzas más grandes que moldeaban la vida de las personas de formas que nunca había entendido antes. Jeremiah siguió observando con orgullosa discreción cómo Nancy progresaba. Veía cómo su confianza crecía semana a semana, cómo había pasado de ser una forastera titubeante a convertirse en un pilar de la comunidad de la fundación. Ya no solo era voluntaria, entablaba relaciones,
hacía preguntas y desafiaba activamente sus propias suposiciones. Una tarde, mientras Jeremiah recorría el centro comunitario, encontró a Nancy sentada con un grupo de niños, ayudándolos con un proyecto de arte. Ella reía con ellos, sus inseguridades anteriores casi olvidadas. Se detuvo en la puerta, contemplando cómo les explicaba con paciencia cómo mezclar colores en sus dibujos. «Realmente se ha transformado», comentó Lisa uniéndose a él en la puerta. Jeremiah asintió. «Así es, momentos como el suyo no siempre provocan un cambio, pero cuando lo hacen, nos recuerdan por qué esta labor importa». Lisa sonrió. «Ella me contó sobre la charla que diste la semana pasada, la de los momentos pequeños que generan efectos en cadena. Creo que le llegó hondo». La expresión de Jeremías se suavizó. «Me alegra oír eso. La historia de Nancy lo demuestra. Ahora ella está creando sus propias ondas de cambio». La historia de Nancy empezó a extenderse más allá de la fundación. Animada por Jeremiah, compartió su experiencia en una reunión de personal en el trabajo, hablando de lo sucedido en el avión y de lo que había aprendido desde entonces. Aunque su voz temblaba al principio, se armó de valor y siguió hablando. Al terminar la reunión, un colega se le acercó. «Nancy, solo quería darte las gracias por compartir esto», dijo. «Requiere mucho coraje admitir que te equivocaste. Y la verdad, me ha hecho reflexionar sobre mis propias suposiciones». Escuchar esas palabras le dio a Nancy una sensación de validación que no esperaba. Se dio cuenta de que compartir su historia no solo consistía en responsabilizarse, sino en inspirar a otros a examinar sus propios actos. Poco a poco, las ondas de las que hablaba Jeremiah empezaban a tomar forma. Una noche, Nancy se quedó hasta tarde en la fundación, organizando donaciones para una campaña de ropa que se avecinaba. Mientras doblaba camisas y ordenaba zapatos, se sorprendió reflexionando sobre su camino. La persona que había sido en ese avión se sentía como una extraña, alguien a quien apenas podía reconocer, pero entendía que el crecimiento era un proceso continuo y que todavía le quedaba mucho por recorrer. Jeremiah entró en la sala cargando una caja de suministros. «¿Sigues aquí?», preguntó con una sonrisa. Nancy alzó la vista y soltó una pequeña risa. «Pensé que adelantaría trabajo para la colecta de ropa». Jeremiah dejó la caja y se recargó en la mesa. «Quería hablar contigo de algo», dijo. «Estamos organizando un evento el mes que viene, un foro comunitario sobre cómo abordar los sesgos inconscientes. Creo que tu historia podría tener un gran impacto». Los ojos de Nancy se abrieron con sorpresa. «¿Quieres que hable? ¿Delante de una multitud?». Jeremiah asintió. «¿Has vivido este proceso, Nancy? Has visto lo que pasa cuando los prejuicios se descontrolan, pero también has visto lo que puede ocurrir al reconocerlos y encararlos. La gente necesita escuchar eso». Nancy dudó, con la mente a toda velocidad. La idea de pararse frente a un público y relatar sus errores le resultaba aterradora. Pero al mirar a Jeremiah, recordó cómo sus palabras la habían inspirado, cómo su tranquila firmeza había establecido un ejemplo que ella seguía esforzándose por alcanzar. «Lo haré», dijo al fin, con la voz firme a pesar del nudo en el estómago. «Si puede ayudar, aunque sea a una persona, valdrá la pena». La sonrisa de Jeremiah fue cálida. «Eso es todo lo que podemos desear». La noche del foro llegó antes de lo que Nancy había esperado. El auditorio bullía de expectación mientras miembros de la comunidad, seguidores de la fundación y líderes locales tomaban asiento. Nancy aguardaba entre bastidores, con el corazón latiendo con fuerza mientras repasaba sus notas por enésima vez. «Te irá muy bien», dijo Lisa, dándole un suave apretón en el hombro. «Simplemente habla con el corazón». Nancy asintió, aunque sus nervios no cedían. Cuando llamaron su nombre, inspiró hondo y salió al escenario. Las luces brillantes y la multitud de rostros la abrumaron, pero se concentró en Jeremías, que estaba en primera fila, asintiéndole con ánimo.
Comenzó su discurso con voz temblorosa, relatando los hechos que sucedieron en el avión. Al hablar, sentía que la presión del momento la abrumaba, pero siguió adelante, decidida a ser sincera. Describió la vergüenza que sintió, las lecciones que había aprendido y el camino que seguía recorriendo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Nancy contempló al público, con las manos aún temblorosas. Entonces, lentamente, la gente empezó a aplaudir. Primero fueron unos cuantos, pero enseguida se transformó en una ovación de pie. Las lágrimas asomaron a los ojos de Nancy al percibir el impacto de sus palabras. Después, mientras se mezclaba con los asistentes, varias personas se acercaron para contarle sus propias experiencias. Una mujer, maestra, dijo que el discurso de Nancy la había hecho replantearse cómo trataba a sus alumnos. Un chico joven admitió que jamás se había planteado sus propios prejuicios hasta ese momento. Cada conversación reforzaba la convicción de Nancy de que compartir su historia había sido la decisión correcta.